Esta conferencia Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos por estar aquí. Ojalá hubiéramos podido hacer esto como inicialmente teníamos previsto en el Guggenheim en Bilbao. Desgraciadamente no ha podido ser así. Lo primero, espero que todo el mundo esté bien y sus familiares estén bien, que es lo verdaderamente importante en estos momentos. Como lo tenemos que hacer online y hemos escogido hacerlo a través de esta sala de GoToMeeting, simplemente unas directrices muy sencillas. Hay un conjunto de organizadores que somos 7 personas. Ahora mismo nosotros seremos los que administraremos el chat y los que podremos dar o denegar permisos a algún usuario si es necesario. Para comunicarnos cualquier cosa, igual que en la ronda de preguntas, tenéis en la esquina superior derecha un globito conversacional, como un globito de conversación, ¿vale? Es conveniente que todo el mundo tenga el micro apagado, salvo la persona que esté hablando, exactamente igual que es conveniente que todos los asistentes, las cámaras apagadas, más que nada por un tema de ancho de banda. Cuando terminemos y hagamos la parte del clinic final y queráis hacer las preguntas en el chat, tenéis una opción a la hora de escribir en el chat. Si os fijáis ahora, intentáis hacerlo, tenéis una opción a la hora de escribir en el chat en el que podéis elegir si lo enviáis a los organizadores o lo enviáis a todos. Lo más interesante es que las preguntas que tengáis, bien sean de los libros o bien sean acerca de las cuestiones que nos queráis hacer para que os ayudemos como podamos en la parte del clinic, hagáis esas preguntas a los organizadores, solo dirigiéndolas a los organizadores, porque si las ponemos en el chat general y hay mucha actividad, pues seguramente pasen desapercibidas. Entonces, si esas preguntas las ponéis en los organizadores, las leeremos nosotros y las podremos priorizar y gestionar mejor. Y bueno, yo por mi parte poco más. Espero que valga mucho la pena. Qué mejor forma de pasar un Jueves Santo que convertirlo en un Jueves Santo digital en estas circunstancias. Y ya le cedo la palabra a Eugenio tuya para que nos introduzca. Bienvenidos a todos. Adelante, Eugenio. Eugenio, estás muteado. Espera. Ahora. Bueno, decía que soy Eugenio Tuya, editor de Anaya Multimedia. Primero, permítanme dedicar unas palabras a todas las personas que están luchando en primera línea contra el virus. Mucha fuerza y mucho ánimo. Como muchas empresas del mundo, la editorial Anaya se ha visto afectada y está dando lo mejor de sí en esta crisis. Se han retrasado novedades, están cerradas las librerías y paralizadas las redes de distribución. Nosotros, sin embargo, seguimos haciendo libros. En este contexto y gracias al tesón de nuestros autores, se ha organizado esta presentación bajo el hashtag Jueves Santo Digital. Así que nuestro mayor agradecimiento para Ricardo Tallar, autor del libro Cro Profesional, Estrategia y Práctica, a Iñaki Gorostiza y a Asier Baraín, autores del libro Data Analytics Mide y Vencerás, y a Fernando Maciá, autor del libro SEO Avanzado, todo lo que sé sobre posicionamiento web, el cual está ya fabricado y se encuentra en primera línea de nuestro almacén a la espera que la cadena de distribución se recupere para ser publicado. Son nuestros autores los mejores embajadores de la colección Social Business de Anaya Multimedia. A ellos quiero darle mi especial felicitación y toda la gratitud de nuestro equipo. Hay libros que nunca podremos leer, con los que todavía fantaseamos, como La Partida Poética de la Comedia de Aristóteles. Hay libros como El Quijote que provocan tantos sentimientos que a lo largo de la vida van cambiando. Cuando eres joven te ríes, cuando eres adulto te parece un libro muy serio y cuando eres viejo te hace llorar. Los libros han sido el arma del crimen en el nombre de la rosa o la tabla de salvación en las 1001 noches y son sobre todo las llaves que nos ha dado el acceso a la verdadera libertad, a pensar, a cuestionar. No leer equivale a rendirnos, a perder la batalla que siempre estamos librando con los que pretenden engañarnos. Los libros son ahora mismo una luz en la oscuridad de esta terrible pandemia. Desde nuestro confinamiento nos permiten traspasar el espacio físico y ser libres. Los libros nos ayudan a mantener una mirada crítica
y honesta hacia lo que nos rodea. Los libros nos recuerdan nuestra humanidad y nuestra historia. Los libros nos unen en estos momentos difíciles. Así que, queridos autores, bienvenidos sean hoy vuestros libros, vuestros conocimientos y vuestra experiencia. Ellos nos ayudarán a enfrentar sin miedo el futuro que emerja después de esta crisis. Aprovechemos este intercambio todos para enriquecernos y enfrentarlos. Juntos seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos. Fernando Macías, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esas bonitas palabras. Soy, como bien sabes, un fan de los libros, de la lectura. Muchas veces que participo en eventos virtuales, lo que tengo de fotos son libros, porque me siento muy bien acompañando cuando estoy con los libros. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recuerdo el hashtag Jueves Santo Digital. Y muchas gracias también a mis colegas de marketing digital y también de colección, Asier, Iñaki y Ricardo. Y gracias por dejarme compartir este evento, a pesar de que mi libro, como ha introducido Eugenio, todavía no ha podido salir. Siempre también gracias a ti, Eugenio, porque desde 2006 llevamos una larga andadura publicando ya 11 libros, va a hacer este, juntos, y mi agradecimiento siempre. Y también gracias al equipo de Human Level. Yo soy, para bien o para mal, la cara más visible de esta empresa, de esta consultora, pero en realidad este libro recoge y refleja una metodología de trabajo y de soluciones a las que en realidad hemos llegado de forma colegiada, de forma consensuada, con el trabajo y con el constante intercambio de opinión, de información y de adquisición conjunta de experiencias. Así que gracias, equipo, por todo lo que aprendemos juntos. Bien, en primer lugar me gustaría un poco aclarar, porque muchas consultas recibo a través de Twitter sobre cuándo se publica el libro. Como decía Eugenio, el libro ya está impreso, se ha quedado ahí en primera línea a punto de distribuirse y no es cierto, como Amazon está comunicando, que el libro se vaya a entregar o vaya a empezar a distribuirse el 30 de diciembre de este año. Desconozco por qué Amazon está enviando este tipo de mails, pero en fin, que el libro se pondrá a la venta tan pronto nuestra vida empieza a recobrar cierto nivel de normalidad. Debéis saber que además no es un problema solamente de la editorial. Amazon ahora mismo no está tampoco aceptando, por ejemplo, reposiciones de stock de ningún tipo de producto desde hace semanas. Así que no es solamente un problema de que Anaya no quiera ponerlo a la venta, ¿vale? Y en general siempre se pone a la venta tanto en las versiones en papel como digitales simultáneamente, y este caso no es una excepción, para lo que habéis preguntado por qué no se ponía ya a la venta la versión digital. Así que, dicho lo cual, podéis creer que yo soy el primero que tiene muchísimas ganas de tener esa criaturita en las manos y un poco oler el papel, el olor de la tinta fresca, y también estaré pendiente de conocer el veredicto de los lectores, ¿vale? Me gustaría presentar a esta criaturita que pronto tendremos entre nosotros con algunos datos. El libro tiene en total 416 páginas, es un poquito, algunas paginitas más que el libro de 2015. El archivo Word, para los que escribís post, os podéis hacer una idea, tiene alrededor de 110.000 palabras, ¿vale? Eso es lo que equivale, lo que hay que escribir son 110.000 palabras para tener un libro de aproximadamente algo más de 400 páginas. Hay en total más de 150 referencias a pie de página y muchas más incluidas a lo largo del texto o al final de cada capítulo. El libro trata, como siempre en mis libros, de ser una recolección de referencias a fuentes online donde puedan cualquier usuario, cualquier lector del libro pueda acceder a recursos y a fuentes y a documentación actualizada, profundizar en aspectos que obviamente en el libro al final no puede caber todo, profundizar en aspectos que le han llamado la atención, que le han generado curiosidad. Y el libro también tiene alrededor de 170 ilustraciones, capturas de pantalla, gráficos, esquemas, etcétera. Hubo personas que me han preguntado acerca de este aspecto por la conveniencia o no de valorar la compra de una versión para Kindle respecto a que se pudieran ver mejor o peor las imágenes. Así que, bueno, alrededor de 170 ilustraciones. Tengo que decir que el prólogo corre a cargo de Juan González, a quien muchos conocéis, responsable de marketing de la herramienta Sistrix, quien, además de circunstancias algo complicadas, ha escrito para este libro un texto enormemente generoso y por el cual estoy muy agradecido. El planteamiento inicial del libro parte para que lo ubiquéis también respecto al grado de actualización que puede tener
de mayo de 2019 y comencé realmente, me puse ya a escribirlo a finales del mes de julio, aunque realmente la parte más potente de todo el contenido se desarrolló entre los meses de septiembre a finales de enero, casi principios de febrero de este año, ¿vale? Así que más o menos todo el libro se ha desarrollado entre esas fechas y trata de estar actualizado a la fecha de terminación del libro en febrero de 2020. Algunas de las preguntas que me llegan, ¿es una actualización del libro de 2015? A ver, a mí en realidad me aburre volver a escribir lo que yo ya he escrito anteriormente, así que en este caso dejé aparcado, ni siquiera quise leer el libro de 2015, no quise partir de la base de texto del libro de 2015 y el propio concepto del libro, cuando desarrollo el primer esbozo del índice en mayo del año pasado, responde a los cambios experimentados por el campo del SEO en los últimos años, por la evolución del propio buscador y también de mi propia evolución como consultor SEO. O sea, llevo ya trabajando, haciendo SEO prácticamente 20 años y quería aportar cuál es mi perspectiva de aquello a lo que me dedico y que tanta pasión pongo, cuál es mi perspectiva actual sobre ese trabajo. Así que, como os digo, ni abrí ni consulté el libro de 2015 y traté de hacer un libro 100% nuevo desde cero, desde la primera hasta la última línea de texto. Los compradores, no obstante, advertirán ciertos puntos de coincidencia, porque al final la perspectiva de SEO y la metodología que tenemos en la empresa se queda reflejada tanto en el libro de 2015 como en el libro de 2020. Así que sí que hay ciertos puntos de coincidencia, pero al margen de esto he tratado de tocar algunos temas distintos, totalmente nuevos y además que nunca había tratado anteriormente y que obviamente no están en el libro de 2015 y actualizar aquellos que sí que coincidían con la edición del libro de 2015. Dando un repasillo rápido al índice, pues aparecen capítulos y temas absolutamente nuevos, como por ejemplo un primer capítulo, el marketing de buscadores. No se puede entender hoy en día el SEO sin considerar su interacción y las necesarias sinergias con todo el resto de estrategias del marketing digital. Es decir, yo me encanta el SEO, pero no soy un fundamentalista. Entiendo que el SEO existe dentro del conjunto de otras estrategias del marketing digital y tienen que existir y lo mejor que se puede extraer del SEO es cuando funciona bien y en coordinación con todo el resto de estrategias de marketing digital. En el capítulo 2 abordamos cómo funciona un buscador, del PageRank al RankBrain, es decir, cómo ha cambiado la forma de Google de ordenar los resultados, cómo ha evolucionado su algoritmo, qué nuevos factores de relevancia hay. Hablamos de entidades, de inteligencia artificial, hablamos del paso del Natural Language Processing al Natural Language Understanding, que es donde estamos ahora. Google empieza ya a ser semántico, empieza a entender el lenguaje y es capaz de entender entidades, las relaciones entre esas entidades. Y bueno, hay aquí, digamos, un enfoque muy nuevo, muy actualizado a qué es un buscador, qué función hace y cómo eso afecta a lo que hacemos en SEO. En el capítulo 3 también hablo de algo que nos ha ocupado en los últimos años y es el Searcher Persona, el Buyer Persona y el Customer Journey. No podemos hacer un ejercicio de Keyword Research sin tener en cuenta a quién nos dirigimos y cómo es el proceso de decisión de compra. De estos puntos, por ejemplo, en el libro de 2015 ni siquiera se mencionaban, ni siquiera se tocaban. Así que creo que sí que se aporta una perspectiva muy nueva. Precisamente ese análisis de target, del buyer persona y del customer journey es la base para el keyword research que se desarrolla en el capítulo 4. ¿Vale? Ese era el primer capítulo, por ejemplo, del libro de 2015 y en este caso hablamos mucho más de intención de búsqueda y de creación de un mapa de visibilidad, de objetivos de visibilidad donde deseamos situar y posicionar nuestro sitio web. Quizá el punto de mayor coincidencia entre el libro de 2015 y este de 2020 es el capítulo 5, Auditoría SEO. Es una de las bases del proceso de SEO tal como lo entendemos en Human Level. Es algo a lo que le damos muchísima importancia y en este caso se han actualizado todos los puntos. Algunos desaparecen porque han dejado de estar presentes o ya no son relevantes. Y hay toda una nueva parte de este capítulo dedicada específicamente al VPO, a velocidad de descarga. Capítulo 6, plan estratégico de posicionamiento, tampoco se mencionaba en el libro anterior y es, una vez tenemos esa auditoría y entendemos el posicionamiento de un sitio web en el contexto competitivo de otros sitios web que compiten para las mismas búsquedas que nosotros, identificar las principales oportunidades de mejora
las más eficientes y crear un plan donde además no solamente vamos a ver qué hacemos en SEO, sino que vamos a ver qué hacemos, por ejemplo, en el plan de marketing de contenidos o también en toda la actividad que lleva a cabo la empresa desde el punto de vista, por ejemplo, en redes sociales. Así que se trata de entender el SEO como una actividad transversal y estratégica que tiene que permear a todo el resto de actividades de marketing digital de la empresa. Capítulo 7, también totalmente nuevo, hablamos de herramientas de trabajo SEO, cuáles son, cómo elegirlas, cuáles hay que elegir, cuántas son necesarias y también trato de identificar ninguna herramienta es perfecta en todo aquello que hace y ninguna es mejor que el consultor que además la usa con frecuencia y la entiende bien. Así que tratamos de identificar principales áreas de fortaleza de cada herramienta y principales áreas también de debilidad. Seguimos trabajando en el proceso de SEO, ya armados con nuestras herramientas y tratamos de trabajar en la optimización de la relevancia on-page. Para nosotros es un área distinta de la propia indexabilidad. Aquí tratamos de alinear todos los contenidos actuales y posibles y potenciales del sitio web de acuerdo con el mapa de visibilidad que hemos marcado. Y también una de las primeras cosas que vamos a hacer después de exprimir ese contenido es optimizar la arquitectura de la información. En este caso, hablamos de problemas muy específicos relacionados con e-commerce, como familias descatalogadas, productos descatalogados, patrones de consumo estacional, etcétera, etcétera. Capítulo 10, también totalmente nuevo, marketing de contenidos totalmente orientado a SEO. Cómo trabajamos contenidos y cómo aportamos nuevos contenidos al sitio web cuando estamos tratando de cubrir unos objetivos de visibilidad marcados por un mapa muy claro. Capítulo 11, dedicado totalmente a la actividad de off-page, captación de enlaces. Capítulo 12, SEO internacional, entrando en aspectos mucho más complejos, combinación de versiones internacionales con idiomas, con países, versiones mobile, ¿vale? Así que todos los puntos de fricción que se pueden introducir y cómo resolverlos. Capítulo 13, totalmente primicia, nunca antes se ha hablado tan en profundidad en un libro sobre este tema y es totalmente dedicado a migraciones. Cambios de servidor, cambios de protocolo, cambios de arquitectura, cambios de gestor de contenidos, cambios de diseño, es decir, las migraciones en un grado de profundidad como nunca antes lo había hecho y además en múltiples escenarios distintos. Y por último, un capítulo 14 en donde trato de hablar del SEO en el mundo mobile only, e incluso llegamos a abordar aspectos de indexabilidad de las Progressive Web Applications, plataformas de desarrollo de tipo JavaScript, etcétera, etcétera. Así que estos son los capítulos que finalmente han llegado al libro y que han cabido en esas 110.000 palabras y 416 páginas. Algunos de los capítulos que estaban en los objetivos iniciales se han tenido que quedar fuera, como por ejemplo búsqueda de voz, SEO para medios, analítica y reporting, y bueno, formarán parte quizás de un libro en el futuro. Al final no nos cabe todo. Y una de las preguntas que también me han llegado es en realidad avanzado este libro? Bueno, pues trata de llegar a un público amplio y explicar incluso los conceptos más complejos de una forma sencilla. Quienes me conocéis, quien ha estado en alguna charla, en alguna clase o ha leído un libro mío, siempre trato de explicar las cosas de la forma más sencilla posible y hacer accesible incluso los conceptos más complejos a cualquier persona. Así que el libro, aunque se llama SEO avanzado y aunque trato de entrar de forma rigurosa en la metodología y en la forma de trabajar, es esencialmente divulgativo y trata de que sea accesible para cualquier persona. Refleja nuestra metodología de trabajo en Human Level, todo lo que lleva 20 años generando buenos resultados para la mayoría de nuestros clientes, pero también, como cualquier otro libro, trato de no entrar en aspectos excesivamente de detalle, en aspectos que quedan desactualizados muy rápidamente. Así que para esos aspectos más en detalle, el lector va a encontrar cientos de referencias externas donde consultar las fuentes que van a estar permanentemente actualizadas online, ¿vale? Así que, ¿cuál es la principal aportación que puede aportar un libro como este a cualquier SEO de cualquier nivel de experiencia? Pues sobre todo una metodología de trabajo y una comprensión real de los conceptos que subyacen a la actividad del SEO para entender bien qué es lo que estamos haciendo y poder trasladar eso conforme avanzamos en nuestra profesión. Así que, bueno, pues en 15, 18 minutos, esto es un poquito lo que podéis esperar encontrar en este nuevo libro.
Y como siempre, estaré encantado de conocer vuestro feedback, de conocer vuestras opiniones y saber si he logrado ese objetivo con este nuevo libro. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y a continuación dejo la palabra ya a Iñaki y Asier, que son auténticos expertos en temas de analítica y ellos van a hablar de su libro. Pues muchas gracias, Fernando. Casi seguro que como el libro tenga la mitad de nivel que los anteriores que has escrito va a ser espectacular. Lo primero, dar las gracias a todos por asistir, daros las buenas tardes. Y bueno, Iñaki y yo venimos a hablaros un poquito de nuestro libro Data Analytics Mira y Vencerás. En realidad, Iñaki y yo solemos decir, lo ponemos al principio en el libro, que empezamos a escribir juntos este libro hace más o menos 20 años. Hace 20 años, o va a hacer quizá este año, la vida puso a Iñaki en mi camino. Nos conocimos los dos, en realidad nos conocimos en un curso que él daba y yo recibía sobre programación. Hablamos del año 2000 más o menos, éramos los dos chavalillos en realidad. No sé cómo a mí me dio, yo había estudiado empresariales y no sé cómo me dio la venada por aprender cosas de HTML, de programación, de PHP, JavaScript y cosas de estas. Y ahí me encontré con él, ¿no? Y unos pocos meses después, él me llamó para trabajar con él, si quería, en una empresa de antivirus bastante conocida que hay aquí en Bilbao. Y ahí empezamos a trabajar juntos va a hacer ya casi 20 años, fíjate, codo con codo en lo que era el departamento, bueno, por aquel entonces, hoy en día podríamos decir que era un departamento de marketing online, pero le llamábamos el departamento web, era la web, ¿no? Y pues imaginaros, ¿no? Era una empresa que vendía los antivirus en cajas, pues por aquel entonces serían CDs, seguramente, CD-ROM. No sé si todavía habría disquetes igual. Y sacaba su primera web para empezar a vender por internet el software, ¿no? Entonces hablamos de una época en la que evidentemente no existía Google Analytics ni de lejos, ni ninguna herramienta similar que midiera los sitios web desde el cliente con JavaScript. No existía Twitter, ni Facebook, ni existía YouTube, ni nada de esto. Era otro mundo, ¿no? Era otro mundo. El marketing era enviar emails, poner algunos banners en los sitios y un poco pues esperar que todo eso funcionara. Así recuerdo que empezamos a trabajar porque se empezaba a hablar ya de SEO, venía un poco de Estados Unidos todos estos temas. Y empezamos a trabajar nosotros mucho en aligerar la página web, ¿no? Claro, tenéis que pensar que por aquel entonces no teníamos, esta charla sería imposible, no teníamos pues las conexiones que hay hoy en día, los anchos de banda ni nada parecido, casi con módems de 56K en casa, muchos de nosotros, y en la empresa sí había algo un poquito más potente, pero claro, había que hacer que las webs cargasen rápido. Se empezaba a hablar de todo el tema del SEO, de la importancia de conseguir enlaces, sobre todo, mucho en esos inicios, de mantener un contenido correcto. Yo me acuerdo siempre mucho que en la maquetación se hablaba de quitar las tablas, porque antes se maquetaba mucho con tablas y tal. Y bueno, en realidad nosotros empezábamos a trabajar ahí, hacíamos todo esto, pero sin datos de ningún tipo. Yo siempre decía que el único KPI que nosotros conocíamos eran los pasteles que llegaban a fin de mes si habíamos cumplido los objetivos de ventas que había en la empresa. Y ese era nuestro único KPI. Sabíamos que había ido bien porque había pasteles y por lo tanto la empresa había ganado dinero ese mes más que el anterior. Y al principio había muchos meses pasteles, prácticamente todos, ¿no? El problema vino un poquito cuando dejó de haber pasteles. Porque claro, todo va bien mientras todo va fenomenal, pero cuando no va tan fenomenal, ya todo no va tan bien y hay que empezar a rendir cuentas. Y es muy difícil rendir cuentas si no tienes datos y es imposible mejorar nada si no tienes datos. Entonces, allá por 2008, 2009, ¿verdad? Vino una crisis muy importante, toda la competencia estaba ya ahí con nosotros, peleando. Entonces, ya todo el mundo hacía SEO, todo el mundo contrataba anuncios de Google Ads, las redes sociales empezaban a tener ya mucha relevancia y ya no todo era tan fácil para nosotros, ¿no? Entonces, claro,
por aquel año más o menos 2008, hasta entonces la web la medía seguramente el departamento de TIC con Web Trends y tal, con herramientas de medición de logs, y nos pasaba algún dato que muy bien, sí, casi era para conocer las cargas del servidor y poquito más, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar la decisión desde ese departamento de contratar una herramienta de analítica digital. Comenzamos a trabajar un poco con lo que hoy es Adobe Analytics, por aquel entonces se llamaba Site Catalyst, era de otra empresa, y al de poco decidimos lanzarnos a utilizar Google Analytics en la medición de lo que es el entorno digital, el sitio web de aquella empresa, ¿no? Entonces, bueno, Iñaki y yo trabajamos a fondo en intentar cometer los mínimos errores, pero cometimos miles, en intentar que todo aquello funcionara, en intentar entender cómo funcionaba, que es una parte fundamental y que por aquel entonces no había la documentación que hay hoy en día, no había los cursos, no había nada. Teníamos que coger la documentación que nos daba Google y lo que podíamos, y cometimos infinidad de errores, tardamos tiempo, salimos adelante como pudimos, ¿no? Al final conseguimos tener datos, no siempre del todo fiables, muchas veces no los entendíamos del todo bien, pero esos errores nos fueron permitiendo conocer a fondo cómo aquello funcionaba, y el hecho de que esta empresa nos permitiera además estar pues toda nuestra jornada de trabajo trabajando a fondo en la analítica digital, que no era fácil por aquel entonces que una empresa tuviera un departamento así, pues nos permitió aprender muchísimo. Y en el momento en el que más o menos la cosa empezó a funcionar, pues lo que hicimos fue intentar, Iñaki y yo, echar una vista atrás y entender qué había pasado ahí, por qué tantos errores, cuál era el problema. Y lo que nos dimos cuenta era que no habíamos tenido una metodología de trabajo, que nos habíamos lanzado a la piscina sin manguitos ni flotador ni nada, y con lo poco de lo que sabíamos nadar, a intentar llegar al otro lado de ella, ¿no? Y entonces decidimos crear una metodología de trabajo que nos permitiera que en el siguiente camino que tuviéramos que recorrer, el siguiente largo de esta piscina que tuviéramos que hacer, nos resultase mucho más fácil, ¿no? Y empezamos a trabajar en lo que llamamos un plan de analítica digital, ¿no? Un proceso de trabajo previo a lanzarnos a medir nada que nos permitiera conocer un poco qué es todo aquello que necesitamos medir en un negocio online, en un negocio digital, cuáles son todos los agentes que intervienen, qué necesidades tiene, cómo es el entorno digital que tiene un cliente, una empresa, bueno, todo lo que puede influir en las necesidades de medición, en el establecimiento de objetivos, de KPIs, de la creación de modelos de datos, etcétera, para que una vez que nos lancemos realmente a recopilar información y a la parte más importante de todo esto, que es utilizar esa información para mejorar el negocio, tengamos realmente bien sujeta bien sujeta por las asas toda esta cazuela que necesita el condimento de la analítica digital para que todo funcione perfectamente, ¿no? Ahí es donde realmente nosotros empezamos a escribir este libro. Hablamos de una experiencia de 20 años, de 12 años dedicándonos a fondo a la analítica digital prácticamente en exclusiva, y en todo este camino hemos aprendido muchísimas cosas, hemos depurado la metodología, la hemos puesto en práctica en nuestra agencia Lines, en la que Iñaki y yo ya trabajamos desde hace muchos más años. Poquitos años después dejamos ya aquella empresa de antivirus, habíamos vendido ya demasiados antivirus, no creéis que es fácil y muy glamuroso, pero ahí está. Y comenzamos en Lines a implantar esta metodología de trabajo con todos nuestros clientes, y se ha revelado como un éxito. Se ha revelado como un éxito porque los clientes tienen realmente un sitio al que acudir para entender todo lo que se está haciendo, todo lo que se está trabajando, cómo es el proceso de medición, por qué existe esa medición, dónde pueden acudir a ver los datos sobre lo que quieran que se esté midiendo en su entorno digital, por qué se presentan los datos de tal forma, cuál es la razón de elegir ciertos KPIs, cómo se miden,
y esto nos permite tener mucho más control sobre los datos y que además estos datos nos sirvan realmente para tomar decisiones, que es lo que buscamos. Nosotros no buscamos tener los datos porque sí, los datos por sí solos no sirven para nada. Lo que queremos es poder tomar decisiones. Y esto es lo que hemos intentado reflejar en nuestro libro Data Analytics Mide y Vencerás. Realmente, unos años después trabajando este libro, que ahora os voy a mostrar un poquito, y del que Iñaki seguro va a hablar muy bien ahora, forma parte en realidad de lo que por el momento es una trilogía. Nosotros ya más o menos por el año 2015, no sé si me equivoco, puede ser, hablamos con Eugenio Tuya, nuestro querido editor, al que le queremos un montón y le respetamos todavía más incluso, para crear un primer libro Mide y Vencerás. Este libro iba a ser un manual técnico de Google Analytics. Aquí lo tenéis, es un libro que en realidad todavía se vende en Amazon. Yo tengo aquí, esta es la primera edición, pero va por la segunda o la tercera, se vende en librerías, sobre todo en Amazon, etcétera. Y este es nuestro Mide y Vencerás, nuestro primer Mide y Vencerás. Es un manual de uso de la herramienta de Google Analytics en el que realmente todavía hoy en día es actualizado porque intentamos no centrarnos exclusivamente en la pura interfaz, sino realmente en entender toda la configuración que tiene ahí dentro. Un poquito después, un par de años, creamos algo similar con una herramienta que es un poquito menos, digamos que un poquito menos popular, pero en la que realmente nosotros le tenemos muchísimo cariño. Creamos un libro, yo creo que es espectacular, que cualquiera que lo haya leído se sorprende porque tiene un toque un poco diferente, un poco mágico que le dio Iñaki y con el que yo estoy encantado. Y es este manual igual sobre Google Tag Manager, ¿vale? Bueno, también con Eugenio, también con Anaya, y es un libro del que estamos muy contentos. Además, nos hizo el prólogo Simo Java, que bueno, para nosotros es un guía espiritual, casi. Y por último, llegamos a nuestro libro de ahora. Fijaros, ya veis que en las portadas salimos un poquito mejor que en la realidad, no sé qué decir. Nuestro Data Analytics Mide y Vencerás. La proporción de alturas no es real, yo soy mucho más alto que Iñaki, no es verdad. Pero bueno, es un libro en el que luego hablará un poquito Amagoya también, que nos ha hecho unas ilustraciones espectaculares. Son 400 páginas y en realidad lo hemos tenido casi que cortar y es posible que ese corte nos dé por eso digo que es posible que nos dé para un cuarto libro, porque Eugenio ya nos decía que eran demasiadas páginas, que no iba a haber papel en Anaya para crearlo. Y bueno, es un libro que sintetiza muy bien todo esto que os he contado, todo este periplo, el camino a recorrer por una empresa previo a conseguir tener toda esa información, cómo llegar a ella, cómo utilizarla, cómo visualizarla y cómo explotarla para poder realmente mejorar un negocio en base a los datos. Esa es un poco la idea del libro. Iñaki ahora os va a contar un poquito más y bueno, cualquier duda ya sabéis que nos la podéis hacer, tanto del libro como de cualquier otra cosa ahora en el Clinic. Muchas gracias a todos los que ya lo habéis comprado, que sé que hay muchos. Y bueno, todo el que tenga dudas o lo necesite, ya sabe que nos puede encontrar en cualquier sitio. Nosotros además, Iñaki y yo tenemos mucha vocación de formadores también y bueno, yo creo que se ve un poquito reflejado la parte comunicativa del libro, cómo expresa las cosas y bueno, cómo se transmite y yo creo que os va a gustar. Muchas gracias por atender, un abrazo fuerte a todos, mucho ánimo, que ya nos queda menos, esperemos, eso seguro, pero bueno. Y probablemente la siguiente vez nos podamos ver en persona. Un abrazo y gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a intentar no repetirme, lo tengo muy complicado porque así he contado tantas cosas que a ver qué digo yo sin repetirme. Hacedme un gesto si se me oye. ¿Se me oye? Sí, no se me oye, ¿no? Vale. A ver, voy a contaros cosas que no he contado así. Primero, ¿cómo se hace para escribir un libro entre dos personas, entre dos autores, ¿no? Seguramente, claro, es el tercer libro que escribimos Asier y yo y bueno, os preguntaréis, ¿y esto cómo lo hacéis? Uno escribe un capítulo, el otro escribe otro, pues no. Da la casualidad
de que Asier y yo nos complementamos bastante bien, porque Asier es un tío mucho más pragmático que yo. Yo soy un tío bastante más... a ver, voy a buscar una palabra que no sea mala, vamos a decir poético vale, ¿no? Entonces, yo creo que Asier va mucho más al grano, yo voy mucho más al detalle, a la definición. Entonces, bueno, da la casualidad de que al final, pues bueno, la mezcla funciona y bueno, esto es un poco como lo hacemos, ¿no? Creo que al final, como comentas Asier, llevamos pues 15 años, ¿no? 15 años de amistad y tampoco nos hemos peleado demasiado, con lo cual la fórmula funciona. También yo creo que se basa un poco en la lealtad de los dos. Vamos juntos, sabemos que vamos juntos en esto, en el negocio, en los libros y al final nos respetamos y esa es un poco la fórmula. Un poco también al origen del libro, cuando efectivamente allá por el 2015 nos dirigimos a Eugenio, yo tenía claro que el libro que quería escribir era este, el que tenemos ahora. Los otros eran una excusa para llegar a este. Yo no podía plantear a una editorial escribir un libro sobre una metodología de trabajo porque es que no iban a entender de qué les estaba hablando. Y tenía que ir a algo más concreto, ¿no? Con lo cual, lo primero que hicimos fue escribir un libro sobre Google Analytics, que tuvo 2 ediciones, se vendió y se vende muchísimo, divulgativo, que nos dio pie al libro de Tag Manager y, por último, realmente al libro que queríamos escribir, que es este, ¿no? Que es el Data Analytics Mide Vencerás. Y siempre digo que al final es un libro que es cierto que lo escribimos para vosotros, que sois los que lo leéis y lo compráis, pero también lo escribimos para nosotros, porque realmente es un libro, el libro que a nosotros nos hubiera gustado leer sobre analítica digital. Fijaros cómo es el tema, que son las páginas, pero es que nos dimos cuenta, nosotros cuando planteamos un poco el esqueleto y nos estamos acercando a la mitad del libro, llevamos ya 400 páginas, con lo cual un día le dije a Asier, este libro hay que pararlo porque esto va a ser un monstruo, esto va a ser ¿cómo se llama esto? El Señor de los Anillos. Esto va a ser la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, bueno, paramos a la mitad y tenemos una segunda parte, un poco que esperemos, si algún día salimos de casa y empiezan las imprentas a funcionar de nuevo, que se pueda volver a plantear. Os voy a presentar un poco este libro, Data Analytics Mide Vencerás, desde 3 vertientes, porque al final, de hecho, lo explicamos en el libro, ¿no? Es un libro que tiene 3 patas. Por un lado, es un libro escrito para los profesionales, para todos aquellos que os dedicáis al marketing y a la analítica digital y queréis de alguna manera aprender, ¿vale? Este libro es para vosotros. Vamos a hablar de un proceso, una metodología de trabajo que se llama el Plan de Analítica Digital, que además funciona, esta metodología, funciona porque la hemos probado en nuestra empresa y porque llevamos muchos años iterando sobre ella. No es algo que un día que nos encendió la bombilla, empezó a funcionar, sino que es algo que iteramos año tras año, error tras error. Entonces, hemos hecho un planteamiento teórico-técnico que bebe de los clásicos. Aquí hay esencias de propuestas que hizo en su momento Avinas, por ejemplo, pero incluso bebe un poco de la filosofía de Descartes, del método analítico. Es decir, también este libro para mí es una excusa. Ahora mismo estoy trabajando en mi tesis doctoral y este libro comparte la misma temática de mi tesis doctoral. Es decir, cómo ser capaz de alguna manera de plantear una metodología de trabajo que permita medir un negocio, tener todas las métricas, todas las dimensiones necesarias para poder tomar decisiones en base a los datos. Entonces, al final es un libro que también tiene un planteamiento realmente digamos, de metodología de trabajo, entre comillas, filosófica, ¿no? Entonces, bueno, hablamos sobre todo este proceso que lo estructuramos en diferentes pasos, un paso de consultoría previa, donde se analiza qué es lo que vamos a medir, una fase que es el plan de medición, en el cual se identifica a partir de los objetivos del negocio cuáles son las estrategias que se siguen, cuáles son los objetivos digitales, cuáles son los procesos de conversión, cuáles son las interacciones que se producen,
cuáles son las métricas, cuáles son las dimensiones, cuáles son las segmentaciones que hacer. Y todos estos datos que vamos extrayendo se obtienen de una manera metodológica. Es decir, si yo voy siguiendo un proceso, voy a poder llegar a unos KPIs, a unas dimensiones que me van a permitir medir un negocio y me van a permitir de alguna manera tomar decisiones en base a estos datos, ¿no? Entonces, este libro, la primera visión que tiene es orientarla al profesional, a vosotros, a los que queréis aprender, a los que queréis formaros, a los que estéis trabajando ahora mismo dentro del área de la analítica digital, o aquellos que estáis pensando en cambiar, que también hay mucha gente que quiere reciclarse, ir a nuevas, optar a nuevas profesiones. Independientemente de la edad, conozco a mucha gente que más allá de los 40 decide cambiar, decide orientarse a lo digital, y la analítica es sexy, ¿no? Entonces la gente al final, en cuanto empieza a conocer un poco o ir a hablar de la analítica, pues bueno, empieza de alguna manera a sentir mariposas en el corazón, y esto gusta, ¿no? La segunda lectura que también se puede hacer de este libro es que es un libro para la empresa. Todas estas empresas que de alguna manera se están planteando hacer digamos, el proceso de transformación digital, que quieren implantar una cultura de analítica digital dentro de la empresa, pues bueno, yo creo que este libro os puede servir de inspiración. Compartimos un montón de casos prácticos, un montón de casos de uso de clientes que han participado y a los cuales tengo que agradecer, como la UOC, Fundación en BBK, Laboral Cucha, Guggenheim Bilbao, Banco Pichincha, muchos clientes nuestros que han aportado sus case studies en este libro, porque este es un libro en el cual no nos quedamos en un terreno teórico, sino que bajamos, vamos a enseñar casos prácticos, cosas que hemos hecho en clientes reales, y bueno, creo que este libro también tiene que servir para esto, para todas estas empresas que de alguna manera quieren dar este salto, ¿no? Vivimos ahora en un momento de incertidumbre, en una crisis global, una pandemia, y esta pandemia tenemos que hacer una lectura positiva. Yo creo que también la lectura positiva que estamos haciendo es que va a ser un trampolín para las empresas que quieren cambiar, ¿no? Ven, todas estas ideas que de alguna manera costaba traccionar ahora están empezando a brotar por la necesidad de cambiar los hábitos, ¿no?, de las empresas, empezar a trabajar de otra manera, más descentralizada y optimizar la inversión, y la analítica es eso, optimizar vuestra inversión, optimizar vuestras acciones, ser capaz de conocer el rendimiento de todas las acciones, el retorno a la inversión. Esto es la analítica, y por eso la analítica está de moda. Y más aún en esta época, ¿no? Nosotros al final en la empresa, en Lines, llevamos ya un mes de confinamiento, y los proyectos de analítica digital no solamente nos han parado, sino que están de alguna manera carburando al 200%. Las empresas necesitan los datos, ¿no? Entonces, bueno, este libro también es para vosotros, para las empresas que queréis de alguna manera tomar vuestras decisiones de negocio en base a los datos. Y por último, este libro, realmente para mí es lo que me gusta, como me gusta plantearlo, realmente es un ensayo sobre la felicidad. Es un libro que hemos intentado que de alguna manera tenga un enfoque sentimental, sexy, porque la analítica, yo creo que la analítica me empezó a gustar en el momento que me di cuenta que permitía a otras personas ser felices, y que también yo como analista me sentía feliz de esta manera, ¿no? Entonces, esto es un libro que a lo largo de los diferentes capítulos de los que consta va contando una historia que se desarrolla, entre otras cosas, en fotografías, que ahora voy a dar paso a Magoya, que ha sido la fotógrafa que nos ha hecho las diferentes fotos del libro. Y bueno, yo cuando contacté con Amagoya y le comenté un poco la idea, lo que quería, pues bueno, la verdad que es que ella, que también además, no voy a decir que es analista porque no se dedica profesionalmente a ella, pero sí tiene bastantes conocimientos de analítica, y para mí era importante que la persona que de alguna manera fuera a crear estas ilustraciones supiera de qué estaba hablando el libro, ¿no? Entonces, a lo largo de los diferentes capítulos del libro se cuenta una historia sobre una niña, sobre el mar, sobre las rocas, basada también en una experiencia personal que cuento en el libro, y realmente es una historia sobre la felicidad, desde la felicidad planteada desde diferentes puntos de vista, y que realmente la iluminación, la virtud del dato, está encarnada en este libro como la felicidad, ¿no?
Entonces, bueno, no voy a enrollarme más, le voy a dar paso a Magoya para que nos hable un poquito sobre estas fotos, que para mí tienen un peso muy importante en el libro, no solamente es algo decorativo, sino que es, en cierta manera, parte de este alma del libro. Creo que también nuestros libros un poco tienen digamos, estas particularidades que hacen que se reconozcan como libros de Asier y míos. Son un poco la narrativa, la forma de enfocar las cosas, la forma de presentarlos un poco diferente a un libro estrictamente técnico. Y bueno, yo realmente, y nosotros creo que también hablando por Asier, estamos realmente contentos de cómo ha quedado. Ahora queda que vosotros también os guste y bueno, nada más, agradeceros que estéis todos aquí compartiendo con nosotros este Jueves Santo Digital y espero que muy pronto nos veamos en los bares. Bueno, me muteo. Hola, muy buenas tardes a todos. Me han dejado poco que decir Asier y Iñaki. ¿Me oís? Sí, gracias. Pero bueno, la parte que os voy a comentar es más visual que otra cosa, porque bueno, primero quiero deciros que me siento súper afortunada de estar aquí esta tarde de Jueves Santo y súper agradecida de compartirla con vosotros. Aquí acompañando a todos los grandes de la analítica digital, expertos en cada uno de sus diferentes terrenos. Y bueno, os comento, mi nombre es Amagoya Arana, yo trabajo en el departamento comercial de Bainet Comunicación como ejecutiva de cuentas. Y bueno, la verdad es que Asier y Iñaki han sido profesores míos de analítica digital, con ellos aprendí muchísimo, aparte que son buenos amigos. Y comparte también de su gran equipo en Lines. Estoy aquí pues porque, como os comentaba Iñaki, en esta ocasión me he encargado de colaborar con ellos realizando la fotografía del nuevo libro, Data Analytics. Y bueno, la idea era un poco trasladar en imágenes pues la idea poética que tenía Iñaki, ¿no?, con cada uno de los capítulos y jugar un poco con una visión un poco diferente de lo que es la realidad analítica, que a priori es aburrida, hay muchos datos, hay muchos informes. Y bueno, nos ha quedado una cosa curiosa, yo os la voy a comentar un poquito, me vais a permitir que lea. Cuando Iñaki me propuso colaborar y realizar la fotografía principal de capítulo de este libro, me hizo muchísima ilusión y no dudé un instante. Sabía que me iba a recrear, porque a mí me encanta la fotografía, y con la temática, pues bueno, iba a suponer todo un reto y una dedicación, pero además también mucho disfrute, que al final es lo que ha sido. Y un poco lo que comentaba Iñaki, ¿no? Quizás pensar en analítica digital y felicidad a priori no parece tener una relación muy directa. Os voy a pasar a ver si consigo PowerPoint y así me vais oyendo, ¿vale? ¿Lo veis? Tienes un botón abajo que pone pantalla. ¿Lo ves? Sí. Ahí. Ahora lo vemos. ¿Lo veis? ¿Correcto? Vale. Me gustaría poneroslo en modo de presentación. Puedes darle al modo presentación. Nosotros lo veremos como presentación y ocupará todo. Hace falta que vea. Vista, a ver si me deja presentación con diapositivas. Correcto. Va. Pues bueno, Perfecto. quería comentaros que quizás pensar en analítica digital, pues a priori no parezca tener mucha relación, ¿no?, con la felicidad. No parece fácil ver poesía y belleza detrás de una fría tabla de datos, informes, auditoría, medición y planes de implementación. En cambio, pues en este libro se pretende dar un paso más e incorporar una visión poética de la analítica digital.
En todo momento, lo que comento, ¿no? Es la intención de estas fotos es acompañar, ilustrar el mundo de la analítica digital desde una visión poética y acompañar al lector a transitar un poco por esta vía que probablemente nos espera, ¿no? Un enfoque, digamos, mucho más onírico, menos analítico, pero que creo que ahí está Iñaki bastante acertado, ¿no? Aunque hay que darle un concepto un poquito más humano, ¿no? A toda esta información. Entonces, os voy a narrar un poquito la fábula, el cuento. Es un poco la experiencia personal, ¿no? De la que surgieron las fotografías de cada capítulo de este libro de Data Analytics. Y así aprovechamos, a modo de excusa, os lo voy narrando, porque a mí lo de explicar las fotografías me parece como explicar un chiste, no tiene ningún sentido. Así que quizás mejor las vais viendo y os voy narrando la historia que nos evocó cada una de ellas y cada uno de sus capítulos luego en el libro. El analista digital, os cuento, acude a su playa en busca de respuestas para entender un mundo que a priori le resulta caótico e incomprensible. Observa la belleza en bruto y una naturaleza salvaje y compleja que parece necesario descifrar y comprender para poder decidir con acierto hacia dónde dirigir sus pasos. El mar, las olas, la espuma que arrastra la playa son esa realidad compleja actual y en constante cambio. Un fluir caótico que, aunque en apariencia incomprensible, cuenta con una pauta y un orden interno que solo un niño es capaz de ver y descifrar. El analista digital en su playa es un incansable buscador de respuestas, un sabio que sabe esperar a que suba la marea, ordenar y extraer la información relevante para dirigir sus pasos con buen criterio, para alcanzar la felicidad y lo que sí, desde luego, es dar larga y próspera vida a su negocio. La analítica digital le ofrece el método y las herramientas que necesita para llevar a cabo con éxito tan heroico cometido. El analista observa el movimiento del mar y la espuma que le traen las olas. Espera ver la transformación que sucede en la playa. En su playa. Los surcos en la arena, los pozos con agua de mar que forman su incesante ir y venir. El analista se vale de los elementos que le aporta la naturaleza. Sabe apoyarse en el cobijo y el soporte que le ofrecen las rocas, los árboles, el entorno natural. Son las herramientas que le ayudarán a ordenar ese caótico mar de datos. Tras una paciente espera y observación, por fin entiende la naturaleza de ese caos, empieza a entrever una forma que comprende y que da sentido a esa realidad. Sabe que es tan bella como efímera. La búsqueda paciente le ha llevado a entender la esencia que subyace a ese caos y ahora puede distinguir con claridad cómo emerge entre la espuma de las olas la verdad que hoy se le presenta con forma de mujer. Ha conseguido obtener la sabiduría, ha conseguido entender y descifrar esa bella forma. Puede sentirla y sabe que es la pauta y guía que se muestra con un sentido cierto. Este orden contiene las respuestas que necesita. Sonríe y siente la alegría de saberse en el camino acertado. La felicidad, por otro lado, la alegría de saber y entender hacia dónde dirigir sus pasos, sabe que es efímera y la estrategia que hoy le sirve para guiar su rumbo pronto perecerá. El analista sabe que su labor es como un viaje que no termina. Esa realidad cambiante le devolverá a la playa, donde deberá volver a obtener datos, ordenar el caos y obtener de nuevo el conocimiento, la sabiduría, que le permitirá dirigir sus pasos de forma adecuada por este camino sorprendente, a veces mágico y siempre desconocido, que es la vida misma. Y un poco esta es la historia que hemos querido trasladar. No sé si me oís. Ahora os pierdo. Te oímos, Amagoya. Sí. Sí, puedes dejar ahí. Y espero que
Ok. Espero que disfrutéis mucho el libro, aparte de aprender y de ir desgranando todas las fases de analítica, que es súper completo y súper amplio de trabajar, que os acompañe un poco una visión un poquito menos analítica y más de intuición, con la que podáis, a partir de los datos, obtener conclusiones acertadas que os dirigen a buen rumbo en los negocios. Esto es todo por esta parte. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias. Bueno, pues Gracias. creo que me toca, si no me equivoco. Gracias, Amagoya. Lo único, si puedes dejar de compartir pantalla cuando Me gustaría, quieras. pero no consigo. A ver. Tienes como un pequeño cuadradito donde tendrás el chat y donde tienes las ventanitas de la gente que está hablando. Sí, Y que lo allí tengo tienes un bloqueado, botón por cierto. tienes como un botón como un triángulo y ahí deberías de poder darle al botón de pantalla, que ahora lo tendrás en verde, como con un triángulo. Vete a la aplicación de GoToMeeting. No a la página, a la aplicación. No Es lo que consigo tiene el directo. cerrarlo. ¿No te has descargado una aplicación de GoToMeeting? Sí, aquí está. Pues pínchala. Pínchala. Ahí. A ver, Ricardo, tú no tienes la potestad para... No, porque las presentaciones no puedo. Puedo hacer que deje de ser organizadora y a lo mejor así. No consigo cerrar. Bueno, si podéis cerrarlo, perfecto. Lo bloqueado. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero te voy a echar de la sala y vuelves a entrar con el mismo enlace de antes, ¿vale? Ok, vale. A ver si de esta manera. Pues no. Bueno, pues no pasa nada. Tendremos aquí. Igual si compartes tú la tuya y luego tú ya igual le echas a ella. Voy a compartir yo. Y luego ya tú te puedes A quitar. ver. Comparte la tuya, Ricardo. Sí, voy a ver. Ay, ya está. Ni tocar. Vale, venga. Ahora quita la tuya. Ya está, ya hemos vuelto a la normalidad. Bueno, está bien que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, esto está bien que pasen estas cosas. Bueno, muchas gracias. Un placer hablar después de Fernando, de Asier, de Iñaki y de Amagoya. Bueno, esta última parte ha sido una cosa profundamente poética, ¿eh? O sea, me ha llegado a la patata. O sea, ha sido, vamos, una cosa. Era un poco la idea. Si lo hemos conseguido, perfecto. He estado a punto de emocionarme y es complicado porque yo soy aragonés, entonces no es una cosa que se consiga con facilidad, ¿no? Bueno, a ver, yo, por hablar de mi libro, me hace mucha gracia siempre colocar los libros un poco así, ¿no? O sea, para que se pueda apreciar en perspectiva cuánto nos parecemos o no a las ilustraciones de Anaya, ¿vale? Este fue mi primer libro, que se publicó en febrero de 2008, ¿vale? Este señor de aquí. Y que la verdad funcionó muy bien, funcionó espectacularmente bien. Yo creo que sobre todo porque no había un material de FRO en el mercado. Yo empecé un poco parecido a la historia que ha contado Asier, cuando los módems pues eran de 28,8, cuando no había tarifas planas, cuando la conectividad era con Wanadu, con Edes+, con todos estos CDs que te regalaban, cuando los buscadores
yo tenía un libro sobre marketing en Internet en el que no salía Google, porque Google no había llegado a España. Entonces, bueno, yo en aquella época más o menos hacía lo mismo que ahora. Lo que pasa que lo llamaba optimización. Yo no sabía que aquello se llamaba CRO, que fue un concepto que seguramente pues alguien acuñó generalmente en Estados Unidos o en Inglaterra y se fue popularizando. Es verdad que el trabajo en conversión básicamente descansa sobre 4 áreas de trabajo. La capa de UX UI, toda la capa de diseño de un producto, de un servicio digital. La capa de tecnología, o sea, hay que entender el funcionamiento de la tecnología para entender el rendimiento de un producto digital. Y la capa de analítica, que es clave, tanto la cuantitativa como la cualitativa, para comprender qué es lo que está sucediendo en el activo digital que tú estás gestionando, que tienes que mejorar, y la parte de tráfico. Y al final, encima de todas esas partes, está, digamos, lo más puro del CRO, toda la parte de testing, toda la parte de experimentación, que en el fondo no deja de ser replicar el método científico de Sir Francis Bacon, que tiene unos cuantos cientos de años, pero en un ecosistema digital. Cuando yo escribí el primer libro, claro, me enfrentaba a un tema bastante complicado, que era que no había ningún material en español sobre CRO. Había libros, sobre todo de Tim Ash y de los hermanos Eisenberg, hablando no de CRO como tal o no de conversión como tal, sino de técnicas de mejora. Pues, por ejemplo, Tim Ash tiene un libro que se llama Landing Page Optimization, que creo que es del año 2008, de 2009, que al final es diseño muy orientado a conversión. Los hermanos Eisenberg, sobre todo Brian Eisenberg, han escrito varios libros sobre temas de conversión. Y bueno, y ese es un poco el material que había. En los últimos años sí que tenemos a Pep Laya, Conversion XL, a la gente de Wider Funnel escribiendo sobre temas de CRO, pero en español no había nada. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando cogí el primer libro que decía, bueno, ¿qué hago? ¿Hago un libro? Claro, hablamos hace 2 años, en febrero del 18 salió, lo escribí en el 17. Hago un libro muy orientado a perfiles que ya tienen un conocimiento amplio del sector digital, con lo cual tengo que ir a un nivel medio avanzado y a lo mejor explicar cosas como, pues yo qué sé, la interpretación bayesiana de los datos frente a la interpretación determinista, cómo plantear un test a nivel técnico, etcétera. O hago algo un poco más básico, pero que sirva sobre todo para que la gente que empieza pues tenga un material en teoría sólido, ¿no? Que esté bien construido. Y al final opté un poco por la calle del medio. El primer libro empezaba de una manera básica, hablando de los fundamentos de los negocios digitales, que luego resulta que no es tan básico, y acababa con el último 30, el último 40% siendo mucho más específico de temas de CRO, sobre todo en la capa de testing y de experimentación. Para el segundo libro la idea era pues hacer lo que pone aquí, ¿no? Un tema, pues eso, mucho más profesional, ¿no? CRO profesional. Al final se trataba de que el libro desde el primer minuto ya centrara toda la materia versada sobre CRO y ya no se partiera de un nivel básico. Ya no tuvieras que explicarle a alguien pues lo que era un test o lo que era un test A/B, un multivariante, que directamente fuera ya a conceptos de nivel medio o avanzado. Entonces, en ese sentido, son 2 libros complementarios que cubren dos espectros diferentes. El primero es para gente que se quiere iniciar en esto o que realmente tiene algo de experiencia en digital, pero no tiene nada de experiencia en CRO. Y el segundo libro está mucho más enfocado ya a la práctica de CRO. Además, he tenido la suerte de que mi prólogo lo ha escrito Fernando Maciá. Aquí se da la circunstancia de que todos nos conocemos hace mucho y yo creo que todos nos conocemos, nos tenemos cierto grado de cariño, quizás no tanto como Asier e Iñaki, que han descrito prácticamente una historia de amor, pero nos tenemos cierto grado de cariño y sobre todo mucho respeto, ¿no? O sea, yo tengo muchísimo respeto tanto por Fernando Maciá como por Asier, como por Iñaki García o por Eugenio, ¿no? Sobre todo porque he tenido oportunidad de trabajar con ellos o de conocerlos en un entorno profesional. Porque también en lo que nosotros hacemos hay como una realidad que es la de Twitter, la de LinkedIn, y luego está la realidad, que es cómo cada uno se desempeña como profesional, ¿no? Entonces, bueno, yo conocí a Fernando en una feria de tiendas virtuales en Hualca hace ya muchos años, y a Iñaki yo creo que por Twitter, y a lo largo de los años hemos ido coincidiendo en muchos sitios y en muchos eventos. Tengo sus libros que me parecen maravillosos y fantásticos todos. Tenía libros de Fernando antes de conocer a Fernando en persona
Y hay una cosa que a mí me parece muy relevante. Nosotros en FLA 101 ahora mismo somos unas 98 o 99 personas, no estoy seguro. Y si tú te paseas por las oficinas que tenemos en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, hay gente que en sus mesas tiene los libros de estos señores. Y hay gente que está trabajando en esto. O sea, el libro de Tag Manager pues está en la mesa de algunos, el libro de SEO avanzado de Fernando está en la mesa de otros. Algunos de ellos han estudiado el Mide y Vencerás. Quiero decir que, bueno, la realidad es que la gente que consume este tipo de material es gente que suele trabajar en esto. Yo en mi libro, antes de escribir el segundo libro, voy a compartiros pantalla, me centré en una cosa muy bonita, que fueron las críticas que recibió el primer libro en Amazon, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, a ver dónde lo tengo, un segundito, a ver si le puedo dar. Entonces, bueno, estos son los datos del primer libro. O sea, algunas de las críticas del primer libro, bueno, pues tiene 4,2 estrellas de 5, está bastante bien. 31 valoraciones de clientes. Además, yo tengo un libro de Pete Blackshaw, de hace ya bastantes años, que era vicepresidente de Nielsen, que decía: el consumidor descontento se lo cuenta a 3.000 y el consumidor contento no se lo cuenta a nadie. Entonces, bueno, esta es un poco la dinámica de las críticas, ¿no? Pero o sea, yo sobre todo me fijaba en estas, ¿no? Pues me esperaba mucho más, ¿no? Dice Carlos Rodríguez, que me ha resultado demasiado básico. Bueno, claro, cuando un libro te resulta básico o avanzado depende en realidad de tu propio nivel. Entonces, bueno, seguramente, pues Carlos esperaba más y espero que con el segundo libro tenga más. José Rico dice: mucha teoría que lo hace aburrido, mucha teoría y poco práctico, se hace muy aburrido, podría poner ejemplos. Bueno, el cliente Amazon, que es un nombre muy peculiar, llamarte cliente y apellidarte Amazon, pues bueno, que es un buen libro para iniciarse, pero si tienes algo de nivel, no vale, ¿no? Bueno, y luego están las opiniones, afortunadamente mayoritarias, de 5 estrellas, ¿no? Muy recomendable, ideario y muy recomendable, mucha información de calidad que ayuda a los negocios digitales. Vuelca en este libro su experiencia, una guía amena, fácil de leer. Me hace mucha gracia porque, veis, Fernando dice multitud de ejemplos y en el otro hemos visto no hay ejemplos. Entonces, ¿quién tiene la razón, Fernando o Carlos? Bueno, yo diría que Fernando, ¿no? Pero sobre todo me hace gracia porque no deja de ser el mismo libro y dependiendo del lector las percepciones varían mucho, ¿no? Bueno, pues otro que también se llama cliente Amazon, pues dice, pues es imprescindible, ¿no? Me había escuchado, tenía mucho interés en leer su libro, no defrauda, muy didáctico, bien explicado, lo recomienda pues a todos los UX y a un montón de gente. Yo tuve muy en cuenta este feedback a la hora de plantear el segundo libro, porque sobre todo, como ha dicho Fernando, a mí me interesan mucho las opiniones acerca de mis libros. Y tuve muy en cuenta el feedback del primer libro para preparar el segundo. Sobre todo con dos objetivos. Que el segundo libro fuera independiente del primero y además que sobre todo supusiera un salto cualitativo importante respecto a la materia que se trataba en el primer libro. Y esas han sido las dos premisas principales y aprender un poco de los errores. Evidentemente, cuando uno escribe un libro no puede contentar a todo el mundo, pero objetivamente intentas hacer las cosas lo mejor posible. ¿En qué se centra el segundo libro? Sobre todo en los aspectos principales de CRO a nivel profesional. Por un lado, la metodología. Creo que prácticamente el 20% del libro es solo metodología. Cómo hay que plantear un proyecto y cómo hay que llevarlo a cabo en función de diferentes variables. Luego hay una parte que es cómo utilizar los datos, sobre todo los datos cualitativos, para poder localizar ineficiencias, para poder localizar aprendizajes sobre los que trabajar. Luego, cómo construir, siguiendo un método, bueno, en el que se incluyen pues, los principios de Kerlinger, otro tipo de principios, siguiendo un método sólido para construir hipótesis, porque somos muy dados a construir hipótesis del tipo, esto no funciona porque hay que hacerlo así porque lo digo yo. Eso no es una hipótesis. Entonces, ¿cómo construir una hipótesis sólida? A partir de una hipótesis sólida, cómo definir las acciones que realmente deben de ser objeto de un test y luego cómo plantear un test o una experiencia de personalización. Y hay un último capítulo en el que lo que cuento en realidad está basado en los proyectos que nosotros hemos hecho utilizando Big Data con temas de scoring de datos o tratamiento de datos masivo. Todo eso puesto en contexto de CRO.
todos los ejemplos, igual que en el primer libro, y para mí eso es muy importante, todos los ejemplos que se ponen son ejemplos reales. Todas las cifras que salen son cifras reales. Todos los test que se ejemplifican son test reales. O sea, yo creo que la única ventaja que puedo tener sobre otras personas es que llevo mucho tiempo haciendo esto. He puesto en un capítulo del libro, he puesto una captura de uno de los primeros test que hice y es del año 2008-2009. Entonces, bueno, simplemente por llevar 12 años haciendo test, algo sabes, ¿no? Algo aprendes. Que lleves muchos años haciendo algo no significa que lo hagas bien, ni mucho menos. Pero es verdad que la experiencia suele ser un grado. Entonces, la orientación es mucho más profesional, siguiendo esas pautas. Y el objetivo es que cualquier profesional que tenga cierto recorrido en digital no es un libro para gente que no tiene ni idea. Si no tienes ni idea, cómprate el primero y cuando le des la misma valoración que el cliente Amazon 2, te compras el segundo. O te lees el segundo. Pero es un libro sobre todo para personas que ya trabajan en digital y que quieren o bien aprender CRO a un nivel mucho más avanzado y profesional y además en un contexto español. Y esto me parece importante porque a veces los libros que lees vienen del mercado anglosajón y sus realidades en términos de conversión, en términos transaccionales, en términos de las cosas que funcionan y las que no tienen nada que ver con la nuestra. Ni con la de alguien de Euskadi, ni con la de alguien de Aragón, ni con la de alguien de Andalucía, ni con la de alguien de Madrid. O sea, nosotros tenemos una realidad bastante distinta. Y esa es la realidad que está en mis libros porque es en la que yo trabajo, aunque tocamos temas internacionales. Son proyectos reales, son ejemplos reales, es una metodología robusta que nosotros hemos contrastado en los últimos 7 años en más de 500 proyectos. Y al final lo único que intentamos es elevar el nivel del CRO en España, porque muchas veces la gente llama CRO a lo que en realidad es como un UX hacking, ¿no? Un manipular al usuario pues usando colores llamativos, mensajes con llamadas a la acción muy de ética muy discutible, cosas de este estilo. Y en realidad el CRO no trata de esto. En realidad el CRO trata sobre todo de tener una muy buena capacidad de análisis, una muy buena capacidad de identificar problemas y una muy buena capacidad de proponer soluciones que deben de testarse. Y trata de ser técnico creativo y arriesgarse. Porque al final cuando tú pones una solución tentativa encima de la mesa, en realidad no sabes si va a funcionar. Tienes indicios que te dicen que va a funcionar, pero en realidad no sabes si va a funcionar. Hasta que no haces un test en unas condiciones adecuadas y luego lo pones en producción, no lo vas a saber. Y ese es un poco el objetivo y espero que lo cumpla. La verdad es que yo estoy muy satisfecho de la acogida porque creo que ya tengo un par de reviews, que es una cosa bastante rápida. En la cuarentena sí que estoy recibiendo bastantes fotos de gente que se lo está leyendo y me hacen comentarios. Y la verdad es que yo hasta la fecha no podría estar más contento de lo que se está comentando sobre el libro. Y sobre todo, más que gustarle a alguien, mi objetivo con los libros no es que os guste, es que os sea útil, que yo creo que son dos cosas distintas. O sea, un libro que te gusta, yo qué sé, un Mortadelo te gusta, o un Watchmen, la película no, la cómic, o un Watchmen te gusta, o un The Voice te gusta, pero la idea de esto es que sea útil. Y si ya además os gusta, la bomba. Y bueno, yo creo que con esto por mi parte lo podemos dar por cerrado. Si queréis, le damos la palabra. Ahora es el momento, en teoría, de este clinic. Si queréis, pasamos a contestar a las palabras que nos habéis ido diciendo. No sé si Iñaki García las tiene. Y, por supuesto, yo por mi parte, y creo que por todos, encantado de responder a lo que nos preguntéis. Solo quiero hacer un inciso. Ha habido bastante cachondeo con que estoy en la cocina, pero es que hay que darle un poco de salsa a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el otro día di una clase de 5 horas y me cambié 4 veces de camiseta. Y al final les pregunté a los alumnos cuántas camisetas me había puesto y de qué grupos eran. Y al que acertó, pues le regalé un libro. Entonces, el otro día también di otra y me cambié de habitación en cada descanso que hice. Entonces, bueno, hay que hacer estupideces de estas para que sea un poco más, para que sea un poco más ameno. Por aquí me dicen un webinar para conocer toda la casa de Ricardo. Bueno, lo haríamos rápido, ¿eh? Yo soy de estos que está confinado en un espacio no demasiado grande. Preguntas. Vamos a hablar. Si queréis, nos desmuteamos los autores y preguntas. Iñaki, tú mandas aquí. García. Iñaki, desmuteate tú también y nos las cuentas tú.
Vale, pues ya os podéis mutear, que os gusta un montón el micro. Os he ordenado un poco las preguntas ahí en el chat. Si Pero queréis ir respondiendo. ¿Por qué no las lees y...? Reparte la jugada. Bueno, venga, pues una para Fernando. Sobre lo has comentado un poco, pero sobre el libro SEO avanzado, ¿es recomendable para una persona que comienza o es demasiado avanzado? No, es recomendable para una persona que comienza. De todas maneras, bueno, para alguien que empieza, justamente, por ejemplo, está también otro libro de la colección que es el de Fundamentos de SEO de Aleida Solís, que, bueno, puede ser un libro también de inicio más actualizado que los míos más antiguos. Y también Sergio Redondo creo que está a punto de publicar también un libro de SEO básico. Así que, pero vamos, yo trato de dejarlo siempre en un nivel en donde cualquier persona pueda entender de lo que se está hablando. Después, también a veces tengo el sesgo del autor, que llevo 20 años trabajando en esto y me parece muy, muy básico lo que escribo. Después me he encontrado gente que dice, joder, es que este capítulo me costó. Luego, es cierto que a lo mejor hay cosas que a mí me parecen muy, muy básicas y explicadas de forma sencilla que se pueden atragantar a alguien, pero mi objetivo siempre es ponerlo al alcance de cualquier persona. Bueno, muy buen detalle nombrar a otros autores, ¿no? de SEO. Estaba para Magoya. ¿Las fotos son en Sopelana? Dime. Sí, la pregunta es si las fotos son en Sopelana. Hay que decirlo. No son, bueno, no son en Sopelana exactamente, son en la playa de Achabiribil, que está pegando a Sopelana. No sé si la conocen. Cuando baja la marea se une con Sopelana. Pero es la playa de Achabiribil, que es muy bonita. Que está muy cerca. Sí. Una para Ricardo. ¿Qué perfiles profesionales crees necesarios en un proyecto de CRO? Bueno, justo hablo de esto en el libro, ¿no? Entonces no lo voy a responder para que te compres el libro quien haya... No, es broma. A ver, el CRO es un trabajo colectivo, porque el problema que tienes cuando intentas localizar una ineficiencia y corregirla es que si quien trabaja sobre esa eficiencia es un especialista, por ejemplo, en SEO, toda su óptica de trabajo va a ir enfocada a la captación de tráfico y puede que estés encontrándote con unos problemas o unas ineficiencias que no se pueden resolver con SEO. Entonces, en general, en nuestros equipos, cuando se trabaja en un equipo, en un proyecto de CRO, lo que suele haber es alguien con un perfil técnico, alguien con un perfil más enfocado a las interfaces y al diseño de procesos, UX, UI, un analista digital, en el sentido de alguien que sabe trabajar con datos cuantitativos y cualitativos y extraer insights, a veces es más de negocio, a veces es más técnico, dependiendo de las necesidades, y alguien con un perfil más estratégico, más de negocio. Porque las claves, en realidad, en temas digitales hay dos claves principales. La primera es comprender de verdad el modelo de negocio sobre el que estás trabajando. Mucha gente no lo entiende esto. O sea, es mucho menos importante la tecnología que entender bien el modelo de negocio sobre el que estás trabajando. Hay mucha tendencia a creer que con un best practice o que con lo que ha hecho fulano lo hago yo y me funcionará igual de bien. No. O sea, nosotros hemos trabajado en muchos proyectos para marcas muy parecidas entre sí con resultados diametralmente opuestos haciendo cosas parecidas, porque las percepciones de marca, las reputaciones de los productos y de los servicios y otro tipo de percepciones influyen mucho. Entonces hay que comprender muy bien el modelo de negocio. Y luego algo que tiene mucho impacto y que a mucha gente le da alergia es la tecnología. O sea, yo siempre digo que agradezco haber comenzado en esto a finales de los 90 porque a mí me tocó aprenderme el protocolo TCP/IP, me tocó aprender a programar en PHP, me tocó aprender con FrontPage 98, código HTML, código CSS, cuando Asier hablaba antes de las tablas. Yo me acuerdo de la tortura que era pasarse de las tablas a los divs. Entonces, bueno, eso a los perfiles más veteranos nos ha dado un background técnico que hoy en día es muy valioso y que mucha gente nueva no tiene, porque directamente ha empezado aprendiendo algo muy vertical, pero no entiende la tecnología que hay detrás, por ejemplo, de la medición con herramientas como Google Analytics, como Yandex Métrica o como Adobe Analytics. Lo importante es que el equipo sea
de disciplinas diferentes bien coordinado por una persona y que todos tengan el mismo conocimiento, si es posible, o la misma inception en el modelo de negocio. Y si tienes la oportunidad de enfocar un proyecto CRO con 3 o 4 perfiles diferentes entre sí, las probabilidades de llevarlo a buen éxito son bastante más altas que si solo se encarga un perfil. Bueno, hay alguna también incluso para Eugenio. Dicen si se recomienda comprar las versiones Kindle y dónde encontrar los libros en Colombia. Bueno, en realidad, específicamente en la colección esta Social Business, solemos publicar el libro impreso casi en paralelo del ebook. Y hay muchas plataformas donde se puede comprar entonces ese ebook. También quiero recordar que específicamente en Colombia, Anaya tiene distribuidores en todos los países latinoamericanos. La mejor, creo que hay la librería Panamericana en Colombia, siempre tiene a mano nuestros libros. La mejor forma, la que yo recomendaría, es dirigirse a ellos para que conozcan cuál es el interés que tiene la gente de esos países por los libros. Los dos libros está listo en las dos plataformas, en impreso, y también se puede comprar en ebook con la misma calidad digital que el libro impreso. Bueno, genial. Bueno, un par de preguntas para Iñaki y para Asier. Una, si habrá cuarto libro, y otra, si en el libro incluirá la forma en la que se debe utilizar web más app. Venga, empiezo yo con la del cuarto libro porque habla un poquillo de ello además. Yo siempre que acabamos un libro, Iñaki me dice, tenemos que ir pensando en el siguiente y tal, y yo siempre le digo, nada, déjame en paz. Esto es un trabajo, tenéis que pensar que bueno, escribir un libro es una tarea dura que nos ha llevado muchísimo tiempo, nos ha llevado quizá un año escribir este libro, que nosotros trabajamos en la agencia, damos formación. Los dos tenemos familia, hijos, fines de semana damos formación. Ostras, yo a veces recuerdo que Ibáñez, una vez hablando de Mortadelo y esto, le preguntaban que cómo lo hacía para hacer tantas cosas y él decía, no, yo cuando dan las 12 de la noche retraso el reloj 2 horas y así tengo 2 horitas más para seguir escribiendo. Y yo a veces pienso que tenemos que hacer algo así porque no. Pero la cosa es que esto es como los hijos, ¿eh? Luego pasan las semanas, pasa algún mes y te empieza a picar otra vez el gusanillo y realmente el contenido lo tenemos en la cabeza y yo creo que casi seguro que va a caer, ¿eh? Le dejo lo del web más app a Iñaki, que diga, porque aunque en el libro aparece, él os lo cuenta mejor. Vale, bueno. Primero voy a poner en contexto qué es Web más App, porque no sé si todo el mundo lo sabe, pero hay una desde hace, pues yo creo que es finales 2019, mediados finales 2019, pues interrumpe Google Analytics con un nuevo paradigma de medición que lo presenta como Web App, que básicamente es una nueva propiedad que permite medir dentro una web y una app. Entonces, esto para aquellos negocios, sobre todo, Customer Journey del usuario, puede transcurrir indistintamente en una aplicación web o en una página web, pues puede ser muy interesante, porque hasta ahora nos veíamos obligados a crear una propiedad para web y una propiedad para app y medir la experiencia o de las interacciones de los usuarios de manera independiente en dos propiedades, ¿no? No teníamos esa visión unificada y global de nuestros usuarios, digamos, cross-device, cross-app o como queréis llamarlo. Entonces, bueno, hice una propuesta que es esta propiedad web app que está en beta, una beta de estas betas continuas. La mayor parte de las herramientas de Google están en beta. Salen de esta beta a lo mejor, pero que están continuamente con nuevos cambios, nuevas releases y nuevas funcionalidades. ¿Cuántas veces habremos tenido que cambiar todos los apuntes del MIDE antes de dar una clase porque nos han cambiado la interfaz? Nos ha pasado multitud de veces, así se acordará. Pero bueno, surgió esta nueva forma de
digamos, de medir, que conlleva también un cambio en todo el proceso de implementación técnica. Es decir, es un tracking mucho más similar no sé si os sonará si habéis trabajado con aplicaciones como Kissmetrics o como Mixpanel, en la cual toda la interacción del usuario hay que medirla de una manera mucho más ad hoc. Pues bueno, esta nueva propiedad web app os obliga a tener que trabajar así, ¿no? Es todo mucho más personalizado y ad hoc. En el libro hablamos sobre ello, pero evidentemente no profundizamos a un nivel excesivo. Lo mencionamos, sobre todo lo mencionamos cuando hablamos de cómo plantear la medición de un negocio que conlleva diferentes activos digitales. Esto se plantea, se toca, se presenta esta nueva propuesta, pero no profundizamos en ella. Desde luego, debería ser un libro muy técnico, deberíamos haberlo enfocado en un aspecto muy técnico para hablar de esto. No descartamos que en nuestro próximo libro, si esto finalmente llega a buen puerto, podamos hablar más en detalle sobre, y tal y como hicimos, por ejemplo, con el libro de Google Tag Manager, en el cual ya nos metíamos a nivel técnico en ciertas cuestiones relacionadas con la implementación de etiquetas, pues en este caso también podríamos hablarlo, pero yo os digo, en este libro se menciona, es un libro muy actualizado. Fijaros que la última entrega que hicimos yo creo para imprenta, Eugenio me corregirá, pero creo que fue en finales de febrero, por ahí. Es decir, es un libro que, digamos, que hemos aprovechado hasta el último momento para incluir novedades, ¿no? Este tema se habla, se menciona, se presenta, pero posiblemente en un libro futuro podamos profundizar. Bueno, una pregunta que hay varias parecidas, ¿no? Y sería un poco gente que está haciendo cambios profesionales o que quiere empezar un poco en el mundo digital. ¿Qué competencias creéis que son las primeras que se deben adquirir y cuáles creéis que pueden ser sectores más interesantes para empezar? Ricardo, empieza tú, por ejemplo. Yo es que con la formación que hay hoy en día, por un lado creo que hay muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes. Me explico. O sea, hoy en día en nuestra época no había, era learn by doing, o sea, aprender a hostias, básicamente. Tú ibas haciendo, te equivocabas, aprendías y seguías. Yo creo que ahora el problema es que todo el mundo empieza con algo muy verticalizado. O sea, la gente directamente que quiere entrar se hace un máster en Data Science o empieza directamente en SEO o en social media y tal, y no tiene una visión global. Yo creo que lo primero debería ser tener una visión global de lo que es Internet, de cómo funciona Internet, ¿vale? Y eso es algo que generalmente tiene uno que aprender por sus propios medios. Y luego, a partir de ahí, si tú tienes una comprensión de lo que es el ecosistema digital amplia, en realidad te vas a sentir más cerca o más lejos de la disciplina que más afín sea a ti. Yo creo que, por ejemplo, el primer libro de CRO es una buena manera de entender de qué va todo esto en conjunto, porque se habla de UX, se habla de analítica, se habla de tráfico, se habla de varias cosas, o un libro de marketing digital genérico o un máster o una iniciación en marketing digital genérico. Y a partir de ahí, en función de tus características y tus fortalezas, es donde tienes que elegir la disciplina en la que mejor te vayas a desenvolver. La gente habituada a la resolución de problemas se le dan bien los datos, por lo menos en interpretar los datos. La gente con perfiles más técnicos siempre va a ir al desarrollo o a la capa de implementación técnica de la analítica. La gente más de comunicación siempre va a tender más a las capas de SEO, de social media o de publicidad. Y yo creo que el dibujo correcto sería primero empezar con algo de marketing digital genérico que te dé una visión general y luego escoger aquella área en la que estés mejor. Venga, vamos a aplaudir que tengo aquí en la calle también a todo el mundo. Entonces, por mi parte yo haría eso. Yo si tuviera que empezar diría, mira, hazte un máster de marketing digital general y cuando realmente veas en qué cosas tú eres fuerte, esa es la rama en la que te tienes que especializar. Fernando, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo empecé igual que vosotros y soy de la misma quinta, aunque ya entré un poquito más tarde en el marketing digital.
pero lo veo igual. Es decir, creo que tiene mucho más sentido y, por ejemplo, yo participo, por ejemplo, en K-School, coordino el máster de SEO y SEM profesional, pero doy clase también en otros másters y lo que veo es que hay una actitud muy distinta de la gente que ha hecho, por ejemplo, un máster de marketing digital en donde ve un poco todas las herramientas y puede entender mejor la perspectiva y la globalidad entre todas ellas antes de pasar a un máster más especializado. Pero estoy con Ricardo, es decir, la gente que empezamos pegándonos porrazos con PageMill, con Dreamweaver en aquella época, aprendiendo a programar y con las primeras herramientas de analítica, pues tenemos la ventaja de haber visto las cosas, de haberlas vivido y haberlas sufrido, pero gracias a ese sufrimiento aprendimos mucho y tenemos mucho camino andado. Yo creo que lo que también nosotros podemos aportar como autores es, digamos, esa capacidad divulgativa para explicar las cosas de una forma sencilla y para poner también las cosas en un contexto. También era un poco ese primer capítulo que yo comentaba en mi libro, en donde digo, bueno, el SEO existe en un contexto de marketing digital y tiene que convivir y tiene que coordinarse con el resto de estrategias. Y, por ejemplo, cuando yo he escrito un libro sobre estrategia de marketing digital, donde entro en otras áreas que evidentemente no son mi especialidad, lo único que trato es trasladar un lenguaje divulgativo y básico para que alguien que entra en esto pueda, de alguna manera, situarse y entender el contexto completo. Encontramos gente que con ya una cierta edad trata de entrar directamente, oye, estoy viendo que el SEO lo peta, estoy viendo que la analítica, estoy viendo que el CRO, y tratan de entrar directamente en algo. Y esta es la gente que después te pregunta por el truco. No, pero tú dime dónde tengo que tocar para que esto ocurra. Y yo siempre he sido muy, digamos, muy de huir de ese tipo de cosas. Tú tienes que entender los principios, porque la forma de conseguir después el efecto, el objetivo que persigues va a ir cambiando a lo largo del tiempo conforme las herramientas, las interfaces, etcétera, evolucionan. Si entiendes el principio, siempre vas a poder entender qué es lo que tienes que hacer para lograr el objetivo. Si yo te digo una sola vez cómo resuelves esto, mira, hay que poner esta línea de código exactamente y consigues tal, eso dentro de 6 meses o en otro contexto ya no te va a servir. Si tú entiendes el principio que hay detrás, sí que te serviría. Pero muchas veces lo importante es entender primero la base y después ya entender el detalle de cómo se resuelve eso. Bueno, la de Iñaki. Yo, que no me... Bueno, ¿vas a decir tú también? Vale. Yo la de Iñaki Gorostiza iba a decirla yo, pero bueno, te dejo si quieres chupar, pero te dejo. Tema Iñaki, porque estoy totalmente de acuerdo con Ricardo y con Fernando, pero voy a añadir un tema más que creo que es importante porque creo que deberíamos subir del hype, que es algo que por desgracia ahora mismo ocurre mucho. Es decir, hablando por ejemplo del área del dato, ahora tenemos el gran hype del data science, ¿no? Todo el mundo quiere hacer data science, todo el mundo quiere programar en R y todo el mundo quiere programar en Python. No estoy hablando, no se me entienda mal lo que no estoy hablando mal del data science, ni de R ni de Python, que parecen grandes lenguajes de programación y una gran disciplina científica. Pero sí es cierto que muchas veces estoy viendo gente joven o gente no tan joven, que se mete de cabeza en temas como data science, pensando que el data science es otra cosa de lo que realmente es. Es decir, el data science, si tú te profundizas ahí, que es una disciplina interesante, con mucho futuro y mucho trabajo, seguramente acabes trabajando con cubos, con bases de datos, con SQL y trabajando seguramente con minería de datos para un banco o minería de datos para una gran empresa de telecomunicaciones. Es correcto eso, pero la analítica, por ejemplo, de datos, o el marketing analytics o la visualización de datos, hay un montón de disciplinas dentro de los datos que no tienen absolutamente nada que ver con el data science y a lo mejor están más cerca de lo que mucha gente quiere hacer. Con lo cual yo creo que también es muy importante, antes de formarse, saber en qué te quieres formar y saber y conocer cuál es el área de especialización y el campo profesional en el que quieres desarrollar tu carrera profesional en los próximos años. Sobre todo para no cometer errores de que te metas en un área que realmente no es lo que tú tenías en mente.
Bueno, una para Fernando. Además, como muy de actualidad, si un poco las fluctuaciones del tráfico que estamos viviendo un poco estos días, si afectan al SEO. Micro. Ahora, sí afectan al SEO porque Google es muy sensible al tipo de búsquedas que se hace. Es decir, si hubiéramos buscado coronavirus hace 5 meses, en Google no habría saltado jamás un resultado de noticias, por ejemplo, ¿no? Habría saltado resultados académicos, resultados de investigaciones, etcétera. En el momento que un tema se pone de actualidad, por ejemplo, empieza a saltar y Google cambia, se da cuenta de que ese tema tiene actualidad, se da cuenta de que hay un pico en el crecimiento de búsquedas relacionadas con un tema determinado y se da cuenta también que los medios están hablando de ese tema o las redes sociales y cambia el formato de los resultados. Entonces, evidentemente está afectando. De hecho, los clientes que tenemos de medios, que tenemos varios, que tenemos bastantes, están viendo cifras estratosféricas de tráfico. Otra cosa es que lo estén monetizando ese tráfico o no, porque lamentablemente, pues ahora no es un momento donde sea muy propicio para vender y entonces la publicidad no permite monetizar ese tráfico. Pero Google es sensible y responde muy bien. Hay una búsqueda que yo suelo comentar para demostrar esto. Hay varias búsquedas que lo demuestran. Una búsqueda clásica que planteaba Juan González de Sistrix es: si tú buscas euro en Gran Bretaña fuera en cualquier época del año, lo que sale es resultados que tienen que ver con la divisa. ¿Vale? Con la divisa del euro, cambios con la libra esterlina, etcétera. Cuando buscas el euro, cuando se está jugando la Eurocopa, se mezclan un montón de resultados que tienen que ver con el fútbol, porque Google es sensible a ese cambio. Y de la misma manera, por ejemplo, gafas Mo de multiópticas es una búsqueda totalmente aséptica. Si tú la haces, por ejemplo, en enero, todos los primeros resultados tienen que ver con gafas de graduadas y, sin embargo, a mitad de verano, gran parte de los resultados tienen que ver con gafas de sol y no ha cambiado la keyword, ha cambiado la intención de búsqueda del usuario. Luego, Google sí es sensible a cómo están cambiando las tendencias de búsqueda y seguro que está también respondiendo de una manera interesante a los cambios de las temáticas, a los cambios de comportamiento, a los cambios incluso en toda la actividad de la geolocalización de los usuarios desde donde estamos haciendo las búsquedas, con lo cual sí, claramente estará afectando. Bueno, yo por poner algo, sí, la afectación se da en muchas cosas, además de la capa de SEO. Nosotros acabamos de sacar un informe bastante detallado de cómo ha impactado el contexto actual en muchos sectores de negocio digitales, entre los que está la capa de medios que comenta Fernando. Y bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo. Bueno, como llevamos ya más de 1 hora y media, yo creo que es más que suficiente. A los que habéis aguantado hasta el final, daros muchísimo las gracias por haber estado aquí escuchándonos en este formato que os permite conocer nuestras casas, pero del que hubiéramos preferido prescindir. Y espero de verdad que dentro de no mucho tiempo podamos hacer una presentación como la que teníamos prevista en el Guggenheim y podamos vernos en persona. Y bueno, sobre todo, mucha salud para todos y para vuestros seres queridos y confiemos en que esto pues pase lo antes posible y nos podamos ver en persona. Muchas gracias a todos y nos vemos en los bares pronto, tomando unos pinchos o comiendo un arroz en la zona de Alicante. Bueno, gracias. Hasta la vista. Adiós. Agur, agur.